Ya, entonces comenzaremos. Vamos a hacer transferencia de calor en cilindros y esferas, como les había dicho. Y tenemos este primer ejercicio. ¿Qué nos dice? Los extremos de un cilindro hueco se encuentran a las temperaturas T y 2T. Hallar el flujo de calor a través del cilindro si el coeficiente de conductividad es K. Suponga que el flujo es axial. Ya. Como ya saben, tenemos que nos pide hallar el problema, un flujo de calor. ¿Quién me dice cómo está yendo ese flujo de calor? ¿Cómo es? ¿En qué sentido va el flujo de calor? Habíamos dicho que el flujo de calor va de la temperatura caliente a la temperatura fría. Entonces, ¿cuál es mi sentido de flujo de calor? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, ¿no ve? Porque si se fijan, a este lado tengo 2T y a la izquierda tengo T. Entonces, habíamos dicho que mi flujo de calor, además el problema nos está diciendo que es flujo axial. ¿Qué significa flujo axial? Que está el flujo yendo en su eje, ¿no ve? En su eje del cilindro. Entonces, el flujo va a ser de esta manera. Va a pasar así. De derecha a izquierda. De una temperatura caliente a una temperatura fría, más fría, ¿no ve? Entonces, el sentido de mi flujo es este sentido. H, ¿ya? Eso por favor no se olviden. Entonces, yo ya tengo acá, estito. Listo. Entonces, mi flujo de calor va en ese sentido, ¿no ve? Bien, ¿para cómo hacemos este tipo de problemitas? Es casi lo mismo en paredes que paredes. Lo único que hay que aplicar es la ley de Fourier, nada más. Entonces, aplicaremos la ley de Fourier. Ley de Fourier. ¿Qué me dice la ley de Fourier, muchachos? Ya pues, La fórmula. sí, sí, la ley de Fourier. ¿Qué me dice la ley de Fourier? Transferencia de calor. Ya pues, el flujo de calor es igual a menos K, Menos. que es conductividad térmica, área, delta T, sobre Delta X. Sí, delta X. Delta X. delta L, delta X o la longitud, ¿no? Longitud le pondré, ¿ya? Entonces, si se fijan, el problema que me da me está dando la longitud, me está dando las temperaturas, me está dando, si se fijan, radios, un radio del cilindro, un radio interior y un radio exterior. Entonces, yo tengo que hallar mi respuesta en función a todos esos datos, además que nos está dando la conductividad térmica del cilindro, que es K, ¿no? Entonces, como ya les había dicho, solo es aplicar la ley de Fourier, ¿ya? Entonces, esta es la formulita de mi ley de Fourier. Y acá, ¿qué vemos? Acá hay una cosa. K es constante, ya la conocemos. Delta T podemos hallarlo, ¿no ves? La diferencia de temperaturas. L también conocemos. El área. ¿Quién me dice cuál va a ser el área que va a entrar en mi formulita? En este caso, el área va a ser lo que está en contacto perpendicular, ¿no ve? Al flujo de calor. ¿Cuánto va a ser esa área? Área mayor menos área menor. Sería el área de un cilindro hueco, ¿no? Eso sería, ¿cómo sería? De un tubo, en función de los radios. Pi- no. Pi, radio exterior al cuadrado, que es B, menos radio interior al cuadrado, ¿no ve? Ese sería el área de contacto de mi flujo. En este caso, acá lo voy a marcar. Sería este área, ¿ya? Entonces, el flujo está chocando en esta área, perpendicular a esta área, ¿no ve? ¿Y cómo hallamos esa área? Esa área va a ser
pi por el radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado. ¿Está ahí todo bien? ¿Se entiende? Ya, sí. Ya, entonces lo único que tengo que hacer es reemplazar acá. Listo. Entonces mi flujo, ¿qué va a ser? H va a ser igual a menos K. K es dato, es constante, por el área. Pero el área es pi, radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado. Delta T. ¿Quién me dice cuánto va a ser delta T? 2T menos. Ah, no, T menos 2T. Sería T, o sea, temperatura final. En este caso, mi final sería la T, solo la T, porque hasta ahí está llegando el flujo, menos mi temperatura inicial. ¿No ve? ¿Eso por qué estoy haciendo? Porque aquí estoy manteniendo el signo, ya, al principio de mi ecuación. Estoy manteniendo el signo. Ahora, si yo quitara el signo, ¿cómo sería? Temperatura caliente menos temperatura fría, ¿no ve? Eso ya habíamos visto en paredes. Así que por favor en esa parte no se confundan. Si yo mantengo el signo, es temperatura final menos temperatura inicial. Pero si yo le quito el signo, es temperatura caliente menos temperatura fría. Entonces yo voy a tener, sin el signo, voy a tener temperatura caliente. ¿Cuál es mi temperatura caliente? 2T. Menos temperatura fría, que va a ser T. Sobre el espesor o la longitud, que es L. Listo. Entonces, H, ¿cuánto va a ser? H va a ser igual a K. Esto lo haré así. K por pi, b al cuadrado menos a al cuadrado. 2t menos t va a ser t sobre L. Listo. Este va a ser el flujo en mi cilindro. ¿Tienen alguna pregunta o duda? También este problemita lo pueden resolverlo con integrales, ¿ya? Aquí vamos a hacer de otra forma. ¿Qué me dice mi ley de Fourier? Que mi flujo de calor va a ser igual a menos K por el área, pero esta vez lo voy a manejar como diferenciales, ¿ya? Diferencial de temperatura sobre diferencial de X, ¿no? Entonces, ¿yo qué tengo que hacer esto? Tengo que integrar, ¿no? Entonces, ¿qué voy a tener? Esta de X lo voy a mandar al otro lado, ¿ya? Aunque no está bien, no es correcto decir eso, pero haremos así. Entonces me va a quedar H diferencial de X, esto es igual a menos K a diferencial de T. Entonces aquí yo qué tengo que hacer? Tengo que integrar. H es constante, entonces sale de mi integral. K, área, ¿es constante? K es constante. ¿Mi área va a ser constante? ¿Quién me dice? ¿Sí? Ya es constante, no está cambiando. En todo el trayecto de mi flujo va a ser la misma área, entonces es constante, no va a cambiar mi área. Integral. Ahora los límites. Para X, para el eje X. Mi límite inferior, ¿cuánto va a ser? ¿Desde dónde está yendo? De 0 a L, De 0 a L. Bien. Mi temperatura, ¿de dónde a dónde está yendo? de 2T a T. Listo. 2T a T. Bien, integrando esto, ¿qué tengo? H, esto va a ser, directamente ya lo voy a hacer, L menos 0 sería, ¿no? Límite superior menos inferior, solamente L. Menos KA, acá. Va a ser límite superior menos límite inferior. Listo. Si despejo H, ¿qué voy a tener? Si se dan cuenta, esta diferencia me va a dar negativo. Entonces el negativo con este negativo se van a cancelar. ¿Qué voy a tener? K por área por T, ¿no? T. Sobre L. Ah, pero área ya he dado antes. Entonces, ¿este cuánto es? K por área. Pero área era pi b al cuadrado menos a al cuadrado por T sobre L. ¿Es lo mismo que hemos hallado antes? ¿Es lo mismo o Sí, no? sí. Es, ¿no ve? Sí, Entonces es lo mismo. pueden hacer de las dos formas, ¿ya? Con integrales o directamente aplican la formulita, si es que ya conocen todos los datos. ¿Tienen alguna pregunta, duda de este problema? Para empezar, facilito, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, duda?
Bien, pasaremos a otro problemita. ¿Qué me dice? Una barra de 2 metros de longitud está formada por un núcleo macizo de acero de 1 centímetro de diámetro, rodeado de una envoltura de cobre, cuyo diámetro exterior es de 2 centímetros. Uno de los extremos se mantiene a 100 grados centígrados y el otro a 0 grados centígrados. Calcular. Me está pidiendo un inciso A, la corriente calorífica total de la barra, y un inciso B, las fracciones de corriente calorífica transportadas por cada material. Considera y nos dan las conductividades térmicas para el acero y el cobre. ¿Ya? Bien, este problemita es lo mismo. Tenemos un cilindro. Ahora, me está diciendo, un dato que me da es lo siguiente. Las temperaturas. ¿Cómo va a estar yendo? ¿En qué sentido va a ser mi flujo? No se ve muy claro, ¿no? Pero nos leeremos el problemita. ¿Qué dice? Uno de los extremos se mantiene. ¿Qué significa extremo? Un lado, ¿no ve? Entonces, un lado de mi cilindro va a estar a 100 grados centígrados y el otro va a estar a, ¿cuánto? 0 grados centígrados. Entonces, eso ya puedo anotarlo así. En este caso, este lado va a estar a 0 grados centígrados y este lado va a estar a 100 grados centígrados. Listo. Entonces, mi flujo, ¿cómo va a ir? ¿Quién me dice? De izquierda a derecha. Hacia la derecha. De la derecha, de caliente a frío. Entonces, mi flujo de calor va a tener este sentido. H. De caliente a frío. ¿Ya? Nuevamente. Acá yo ya tengo otro dibujito. Listo. Este sería mi cilindro, ¿no ve? Esto yo lo he partido para que vean cómo va a ser la sección. Para una cosa bien interesante. ¿Ya? Bien, ya hemos definido el flujo de mi calor. ¿Qué voy a hacer ahora? Anotaré mis datitos antes. ¿Qué datos tengo? ¿Qué datos me da el problema? Me da una barra de 2 metros de longitud. Entonces, tengo una longitud L que va a ser igual a 2 metros. Listo. De acero de 1 centímetro de diámetro. Entonces, ¿el acero qué diámetro va a tener? El acero tiene, ¿cuánto? 1 centímetro de diámetro, ¿no ve? Voy a anotar eso. Diámetro del acero es igual a 1 centímetro. ¿Qué más? Rodeado de una envoltura de cobre, cuyo diámetro exterior es de 2 centímetros. Entonces, ¿eso cuál va a ser? Va a ser esa, ¿no? La D. D mayúscula. Entonces, yo voy a meter D, vamos así, D va a ser igual a, ¿cuánto? 2 centímetros. Listo. Y nos dan las temperaturas. Ya hemos definido el sentido de mi flujo. Ahora, ¿quién me dice? Son dos materiales, ¿no ve? Si se dan cuenta, son dos materiales. Uno es el cobre, que es el de naranja, por así decirlo, y el otro es el acero, que es de plomito. Entonces, el flujo, ¿cómo va a ser? ¿Quién me dice? ¿Va a estar en serie o en paralelo? Porque estamos hablando de dos materiales. A diferencia del anterior ejercicio, solo era un material y al centro estaba hueco. Pero en este ejercicio tiene como un núcleo de acero. Entonces, ¿quién me dice cómo va a ser mi disposición? ¿Serie o paralelo? Paralelo. Paralelo, ¿no ve? Si se dan cuenta, acá yo veo, mi flujo tiene este sentido. H, ¿no ve? Y tiene que chocar en esta cara. Primeramente va a chocar en toda esta cara, ¿ya? De mi cilindro. Tenemos así. Va a chocar en toda esa cara. Ah, pero un ratito. Son dos materiales. Entonces, mi flujo, ¿qué va a pasar? Se va a dividir entre el cobre y el acero. ¿Ya? Entonces, como mi flujo se divide, ¿qué tipo de disposición es? Es una disposición en paralelo. ¿Ya? Hay dos formas de hacerlo esto.
Una yo lo voy a hacer y otra les voy a decir que hagan ustedes y al que me presente extra para su primer parcial o segundo, ya dependiendo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En una disposición en paralelo, ¿qué pasa con los flujos? ¿Quién me dice? ¿Se suman? ¿Son iguales? En una disposición en paralelo. Se suma, Oxy. Se suman, ¿no ve? Entonces, en paralelo, aquí lo pondremos en paralelo. ¿Qué pasa con los flujos? El flujo total va a ser igual a la suma de los flujos. ¿Ya? La suma de los flujos. Más H3 más HN. ¿Ya? Listo. En flujo, en disposición en paralelo. Ahora, ¿qué pasa en serie? Si tengo una disposición en serie, ¿qué pasa con mi flujo? Son iguales, ¿no ve? Entonces, en una disposición en serie voy a tener lo siguiente, que mi flujo total va a ser igual a mi flujo 1, va a ser igual a mi flujo 2, va a ser igual a mi flujo 3 y va a ser igual a mi flujo N, dependiendo la cantidad de materiales que tengo. ¿Ya? Eso por favor no se olviden, igual nos va a servir para problemas posteriores. Entonces, como tenemos en nuestro problemita una disposición en paralelo, el flujo total únicamente va a ser la suma de los flujos. En este caso estamos con dos materiales, va a ser, acá lo pondré, mi H total va a ser igual a mi flujo para el cobre más mi flujo del acero, ¿ya? Ese va a ser mi flujo total. Yo lo voy a hacer así, de esta forma, y quiero que me lo hagan ustedes con analogía eléctrica. ¿Qué es analogía eléctrica? Haciendo nuestras resistencias, ¿no? Tengo mi resistencia, tengo mi resistencia. Acá tengo mi R del cobre y mi R del acero, ¿no ve? Entonces, aplicando mi ley de Fourier, ¿qué voy a tener? Delta T sobre R equivalente. R equivalente. Entonces, yo tengo que sacar una resistencia equivalente de estas dos resistencias, ¿ya? Ahora, la resistencia para cilindros, por si acaso cambia. La resistencia para cilindros es la siguiente. Igual está en su formulario, revísenlo si quieren. Es... Un ratito. Allá. Algo que me estoy olvidando. Les decía que mi resistencia en cilindros es diferente. Y es neperiano de R exterior sobre R interior sobre 2pi KL. ¿Ya? Ah, pero un ratito. ¿Esto cuándo voy a utilizar? Cuando mi flujo sea radial, ¿ya? Por si acaso, cuando mi flujo sea radial. Si yo lo veo a mi cilindro de frente, va a tener esta forma, ¿no? ¿Y a qué me refiero con flujo radial? Que mi flujo va a ser de esta forma. ¿Ya? Mi flujo va a ser de esta forma. H. Y todos los flujos, por si acaso, son iguales. Entonces, aplico esta resistencia para cilindros cuando mi flujo es radial. ¿Ya? Por si acaso, cuando mi flujo es radial. En mi problemita, ¿el flujo es radial o axial? ¿Radial o axial? Axial. Radial. Axial. Axial, ¿no ve? Porque está yendo el flujo en este sentido. Ah, otra cosa que mi flujo fuera en este sentido. Axialmente. O sea, por los costados de mi, por así decirlo, por los costados de mi cilindro. Pero en este caso, mi flujo, ¿cómo es? Es axial y va de este sentido. Entonces, ¿quién me dice qué resistencia aplicaría para este caso? Actuarían como paredes, ¿ya? Como paredes actuarían. Entonces, si yo lo veo de esta forma, esta sería como una pared y lo del centro, que es del acero, sería como otra pared. Entonces, ¿cuál era mi resistencia para paredes? Resistencia era igual a L sobre K por área. ¿Ya? Por si acaso el área va a cambiar. Esta área va a ser diferente para el cobre y para el acero. Entonces, por favor, quiero que alguien me lo haga. ¿Quién se animará a hacer de esta forma? Con analogía eléctrica. Y me manda una fotito por WhatsApp para considerarle en su primer parcial o en su segundo, ¿ya? ¿Se entiende cómo quiero que me lo hagan o no? Sí, Oxy. ¿Sí, no ve? Entonces, alguien que me lo haga de esta forma.
Y yo voy a hacer de otra forma y van a ver que va a salir lo mismo. ¿Ya? Y comparamos resultados. ¿Ya? Bien. Habíamos dicho que en una disposición en paralelo, mi flujo total va a ser igual a mi suma de flujos. En este caso, mi flujo para el cobre y mi flujo para el acero. ¿Ya? Listo. ¿Qué más? Ahora, ¿cómo hallo el flujo para el acero? Haremos para el cobre. Para el cobre. Cobre. Mi flujo para el cobre. ¿A qué va a ser igual? Ley de Fourier. K del cobre, área del cobre, temperatura caliente menos temperatura fría sobre L, ¿no ve? Estoy diciendo temperatura caliente menos temperatura fría porque ya lo he eliminado el signo del principio. Entonces tengo todos esos datos. Tengo K del cobre, me dan de dato. Área del cobre puedo hallar porque nos dan diámetros. Temperaturas tengo, el largo tengo, entonces todo tengo de dato. Puedo hallar directamente. ¿Cuánto es K del cobre? K del cobre es 0,92. 0,92 calorías, segundo, centímetro, grado centígrado. ¿Ya? Una cosa antes. Siempre, por favor, antes de trabajar cualquier problemita, siempre definan su sistema de unidades, ¿ya? En este caso yo lo voy a trabajar todo en centímetros. ¿Por qué? Porque mi flujo, mis Ks están en centímetros, ¿ya? Y además, si se dan cuenta, estos datos también están en centímetros, a excepción del largo. Si se dan cuenta, es 2 metros. Entonces, en centímetros, ¿cuánto sería? 200 centímetros, ¿ya? Una vez definido todo en un mismo sistema de unidades, solo es reemplazar datitos, ¿no ve? Y ya no te preocupas por las unidades. Entonces voy a tener lo siguiente. Esto lo voy a hacer con unidades para que se den cuenta. Entonces, área del cobre. ¿Quién me dice cuánto va a ser el área del cobre? Área del cobre. ¿Cómo es? ¿Qué área tiene el cobre? Pi por diámetro al cuadrado. Lo de moradito, ¿no ve? Lo que estoy pintando de moradito. ¿Qué área es esa? Área del cobre. Pi por D mayúscula al cuadrado menos D minúscula al cuadrado. ¿Estás seguro que es con diámetros? Yo creo que es con radios. Pi radio exterior al cuadrado menos Ah, radio interior al cuadrado. ¿Eh? Listo. cierto. Entonces va a ser pi por radio exterior al cuadrado. ¿Cuánto es mi radio exterior? ¿Quién me dice? Rapidito. 2. 1, pues. Si mi radio, estoy diciendo del cobre, pero mi diámetro es 2. ¿Mi radio cuánto va a ser? La mitad, pues. ¿Qué pasa, muchachos? Ya, entonces, ¿mi radio cuánto es? 1, ¿no ve? 1 al cuadrado menos radio interior. ¿Cuánto es radio interior? ¿Quién me dice? 0,5. Listo. 0,5 al cuadrado. Y todo esto va a estar en centímetros cuadrados, ¿no? Centímetros cuadrados. Listo. Temperatura caliente. ¿Cuánto es? 100 menos 0 y todo esto está en grados centígrados. Sobre la longitud. La longitud nos daba en metros, pero todo lo estamos transformando en centímetros y esto va a ser 200 centímetros. ¿Listo? Veremos que eso nos va. Grado centígrado con grado centígrado se nos va. Este centímetro al cuadrado con este se va y también con este. ¿Qué me va a quedar? Caloría segundo, ¿no ve? ¿Y eso es unidad de flujo? ¿Sí? ¿No? Entonces, mi flujo para el cobre, ¿cuánto va a ser? ¿Alguien que me lo calcule? Uno coma 083. 1,083. ¿Qué cosas? Calorías segundo, ¿no? Calorías segundo. Listo. Ya he hallado el flujo para el cobre. Ahora haré lo mismo, pero para el acero. ¿Ya? Entonces, H del acero va a ser igual a K del acero, área del acero, temperatura caliente menos temperatura fría sobre la longitud. Nuevamente. ¿Cuánto es K del acero?
0,12. 0,12. Ya no voy a poner unidades porque ya hemos visto que sale caloría segundo. Entonces, área del acero. ¿Cuánto va a ser el área del acero? Lo de verdecito. ¿Cuánto va a ser esto de verdecito? Y por radio al cuadrado. Y por radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? 0,5. 0,5. Bien. Entonces, pi por 0,5 al cuadrado. ¿Qué más? Temperatura caliente menos temperatura fría. Va a ser 100 menos 0. Y esto va a ser largo. Va a ser el mismo largo, ¿no ve? Porque es un cilindro y tiene el mismo largo. Entonces, 200. ¿Cuánto es mi flujo? Para el acero. ¿Cuánto es mi flujo para el acero? 0,047. 0,047. ¿Qué cosas? Caloría segundo, ¿no? Esto ya hemos definido antes y nos da caloría segundo. Listo. Sí. Ya tengo mi flujo para el acero. ¿Ya? Ahora, ¿qué habíamos dicho? Que mi flujo total, ¿qué va a ser? Mi flujo total va a ser igual a la suma de mis flujos, ¿no ve? Flujo del cobre más flujo del acero. Entonces, ¿cuánto es mi flujo total? 1,13. 1,13 calorías segundo. Listo. Ya he hallado el flujo total de calor, ¿no ve? Ahora, lo que les he dicho. Con lo que les he dicho con resistencias, directamente van a hallar esto y comprueben. Ya saben, el que me lo haya hecho o el que esté haciendo, me manda una fotito para considerarles, ¿no? En su primero o segundo parcial. ¿Se ha entendido hasta ahí? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Bien, continuamos este lado. Listo. Ya tengo mi flujo total. Eso es lo que nos pedía el inciso A, ¿no ve? Nos pedía la corriente calorífica total de la barra. Esa es mi corriente calorífica total. Entonces, esta sería la respuesta a mi inciso A. Ahora, ¿qué me pide el inciso B? Me está pidiendo las fracciones de corriente calorífica. ¿A qué se refiere con fracciones? A lo que cada material está transportando, al flujo de cada material que está transportando. Entonces, ¿cómo va a ser? X de A lo voy a llamar así, como en química 100, ¿no ve? Entonces, X de A va a ser igual a el flujo del cobre sobre el flujo total. ¿Esto cuánto es? Para X, esto lo haremos así. X del cobre le voy a llamar. X del cobre va a ser el flujo del cobre sobre flujo total. X del acero va a ser igual a el flujo del acero sobre el flujo total. ¿Cuánto era el flujo del cobre? 1,083 sobre 1,13. Del acero, 0,047 sobre 1,13. ¿Cuánto es esto? 0,958 del cobre. 0, ¿cuánto? 958. Listo. Del acero. ¿Cómo es? 0,042. 0,42. Listo. Ahí lo dejo. Porque no me está pidiendo porcentual. Solo me está diciendo fracciones de corriente. Fracción porcentual es otra cosa, ¿no? Entonces, esas serían mis respuestas al inciso B. ¿Alguna pregunta, duda?
¿Se ha comprendido este problemita? Sí, Por favor, muchachos, no se confundan en el sentido del flujo, ¿ya? Hay veces que el flujo es radial y otras veces el flujo es axial, como en este caso. Vamos a hacer problemitas radial, con flujo radial, no se preocupen, pero hay que diferenciar esa partecita, ¿ya? ¿Algún problema? Digo, ¿alguna pregunta o duda que tengan de este problema? ¿Nada? Listo. Ahí sacan una fotito, vamos a pasar a otro problema. Nadie se ha animado a hacer en analogía eléctrica, solo creo que me la hay en esto, el H total, nada más para comprobar. ¿Alguien está haciendo? No, sí, una pregunta, Sí, estoy digamos. haciendo yo. ¿Sí? Mm, Después de la resistencia del cilindro, Ujú. ¿cómo, digo, tendría que relacionarlo? Es igual Ya, que la resistencia en paredes, ¿verdad? Tendría que relacionarlo. sí. Habíamos dicho que tenemos dos resistencias en paralelo, ¿no ve? Esta va a ser la resistencia del cobre y esta va a ser la resistencia del acero. Bien, esto ya les he dicho cómo hallar. Resistencia es igual a L sobre K por área. Tengan cuidado el área, porque el área del cobre, como en este caso, ¿no ve? Va a ser pi por radio exterior menos radio interior para el cobre. Y para el acero va a ser pi por radio al cuadrado. ¿No ve? Listo. Una vez teniendo todas las dos resistencias, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar una resistencia equivalente, que va a ser acá. O sea, estas dos resistencias las tengo que transformar en una sola. Y va a ser esta, la resistencia equivalente. Ahora, mi resistencia equivalente, aquí va a ser igual. En una disposición en paralelo, como habíamos dicho, que es el inverso de la suma de los inversos, ¿no ve? Entonces va a ser el inverso de la resistencia del cobre más el inverso de la resistencia del acero. Ah, pero todo esto al inverso. Listo. Tengo resistencia del cobre, tengo resistencia del acero. Ya tengo resistencia equivalente. Aplico ley de Fourier. Ley de Fourier, ¿a qué va a ser igual? Delta T sobre R equivalente. Nada más. Tengo delta T, que es 100. 100 menos 0, 100, ¿no? Y tengo R equivalente. Y esto va a ser mi flujo total. Y esto tiene que ser igual a esto que hemos hallado. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, gracias. Listo. Entonces, si alguien se anima a hacer, ya saben, me manda una fotito al WhatsApp para considerarlo. ¿Ya? Haremos otro. Este, el número 3. ¿Qué dice? Un tubo vertical que conduce vapor de 10 centímetros de diámetro exterior y 4 metros de altura. Tiene su superficie exterior a una temperatura de 95 grados centígrados. El aire que los rodea se encuentra a presión atmosférica y a 10 grados centígrados. Determinar la temperatura del vapor considerando que el coeficiente de convección del aire es H, nos dan H del aire, y el espesor del tubo, que es de 16 milímetros, y su coeficiente de conductividad K. Ya, este problemita es ¿cómo decirlo? Es una unión entre transferencia de calor por convección y por conducción, ¿ya? Todos los que hemos hecho hasta ahora son conducción, ¿no ve? Ahora vamos a entrar en ese problemita, aunque no entro mucho, pero para que no les sorprendan, vamos a entrar con convección, ¿ya? Entonces, para convección, siempre les tienen que dar una H. ¿Esa H qué es? El coeficiente de transferencia de calor por convección, ¿ya? O les tienen que dar o les tienen que pedir hallar, ¿ya? La cosa es que si les dan esto, ya rapidito se dan cuenta que es convección. Ahora, ¿a qué se refiere con convección? Si se dan cuenta, tenemos un cilindro, ¿no ve? Tengo un cilindro, un tubo, lo que quieran, y me dice que este cilindro está en aire, ¿ya? Y como está en un fluido, el aire es un fluido, se va a generar una capita, una película sobre mi cilindro, algo así. Se va a generar una película, ¿ya?
Y esa película lo podemos, de eso se trata la convección. Esa película también me va a generar un flujo de calor. Sí, un flujo de calor. ¿Ya? Entonces, como está en un medio fluido, se va a generar una pequeña película, como una pequeña capita. No sé si han visto cuando se empañan los vidrios, se forma como una capita, ¿no ve? Entonces, esa es esa capita. ¿Ya? Y como se forma esa capita, ahí entra esto, el H del aire. ¿Ya? Bien, anotaremos los datos antes. ¿Qué datos nos da el problemita? Datos. ¿Qué datos tenemos? Conduce vapor de 10 centímetros de diámetro exterior. Entonces tenemos un diámetro exterior de 10 centímetros. Y 4 metros de altura. En este caso yo lo he chuchado, pero es esta longitud, ¿ya? Es este L. Entonces L va a ser igual a 4 metros. Tiene una superficie exterior a una temperatura de 95 grados. Ahora, acá no se confunda. Esta temperatura de 95 grados es sobre la superficie de mi cilindro. ¿Ya? Sobre la superficie. Entonces, antes de la película, antes de que se forme esa película, está esa temperatura de 95 grados centígrados. ¿Ya? ¿Qué más? El aire que los rodea se encuentra a presión atmosférica y a 10 grados centígrados. Allá, me está dando temperatura del aire. Temperatura del aire, ¿cuánto es? Aire es igual a 10 grados centígrados. ¿Ya? No se confundan. La temperatura del aire es diferente a la temperatura de la superficie de mi cilindro. ¿Qué más? Determinar la temperatura del vapor considerando que el coeficiente de convección H es igual a 7,33 por 10 a la menos 4 caloría, segundo, centímetro cuadrado, grado centígrado. Si se dan cuenta, este H tiene las mismas unidades que el K, ¿no? La constante de conductividad térmica. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Nos está pidiendo hallar esta temperatura de vapor. Seguramente este es un tubo en el cual está circulando vapor. Nos están pidiendo determinar esta temperatura del vapor. ¿Ya? Entonces yo ya tengo otro grafiquito que me va a ayudar en esta parte. Bien, como les decía, ¿cómo va a ir mi flujo de calor? ¿Quién me dice? Aunque ya está en el gráfico, pero ya. ¿Quién me dice? ¿Cómo va mi flujo de calor? De dentro para afuera. Tenemos aquí un tubo interno, como un tubo interno de aire, ¿no ve? En el que va a estar circulando el vaporcito, ese tubo interior. Entonces, como el vapor tiene una temperatura, esta temperatura el flujo de calor va a ser radial. Entonces va a salir por los costados de mi cilindro, por los costados de mi tubo, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, como sale por los costados de mi cilindro, va a ser un flujo radial. Entonces, Auxi, disculpe. ¿sí? Entonces estaríamos asumiendo que el vapor va a estar a una mayor temperatura en el interior del tubo Sí, exacto. y El podemos vapor, asumir, Auxi. de eso se trata el problema. El vapor, ¿qué temperatura generalmente tiene? Ah, sí, a 87 sería, yo creo, Auxi, cuando hierve. Eso es en La Paz. A nivel del mar, Ah, ¿cuánto es? sí. Ah, Sí, bueno, sería 100. 100, ¿no ve? Entonces, ¿es mayor que 95? Sí, ¿no ve? Entonces, esta temperatura de vapor seguramente va a ser mayor a esta temperatura de mi superficie. Ah, ya, ya, Auxi, está bien, gracias. ¿Ya? Listo. Les decía que mi flujo va a ser radial. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago en este caso? En los anteriores casos habíamos visto que mi flujo era axial, que pasaba por el eje de mi tubo. ¿Ya? Pero en este caso mi flujo es radial. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a analizarlo por convección y
por conducción, ¿ya? Analizaremos por convección. ¿Cuál es mi formulita para convección? Transferencia de calor por convección. ¿Quién me dice? Igual está en su formulario. ¿Cuántas? Rapidito. H es igual a por convección. ¿Cuánto es? Coeficiente transferencial. De calor por convección, por el área, H por área, por área. por delta temperatura. Ah, bueno, igual. De alta temperatura. Temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido. Listo. La temperatura del fluido generalmente se representa con un infinito, ¿ya? Puede ser aire, agua, lo que sea. La cosa es que es temperatura del fluido. Esta es temperatura de la superficie. La superficie es la que está mi cilindro en este caso. Entonces, tengo todos esos datos. Lo único que tengo que hacer es reemplazar. Este H lo voy a llamar H es igual a H minúsculo. Una cosita. Ya les he dicho que antes definan su sistema de unidades. En este caso, como mi H y mi K están en centímetros cuadrados, todo lo voy a manejar en centímetros, ¿ya? Entonces, este L va a ser, ¿cuánto? 400 centímetros. ¿Qué más tengo en metros? Nada más, ¿no? El espesor, 16 milímetros. ¿Ya? Esto en metros, en centímetros, ¿cuánto sería? 1,6. ¿Sí? Ya. Entonces, tengo mi flujo de calor por convección. Tengo esta H que me da H que es igual a 7,33 por 10 a la menos 4. No voy a manejar unidades porque ya hemos definido todo. Área. ¿Quién me dice qué área va a ser? Área. Dos pi r por L. 2 pi r por L. Sí. O sería mejor pi diámetro por L, ¿no? También. Tenemos el diámetro. Haremos pi diámetro por L. Ahora alguien me dirá, ¿por qué esa área? ¿Por qué no tomo esta área? Lo que estoy marcando de negrito. ¿Por qué? Porque mi flujo es radial. Porque mi flujo es radial. Acá me voy a poner otra fotito. Esta. Para que se entienda mejor. Este ladito. Ya. En los anteriores casos, ¿cómo era mi flujo? Mi flujo era axial. Mi flujo iba en este sentido. Entonces, ¿qué superficie o qué área estaba chocando con mi flujo? Estaba chocando esta área. Es por eso que hemos elegido y hemos calculado anteriormente con esta área. Ah, ya, pero en este caso mi flujo no es axial, es radial. Entonces, ¿cómo va mi flujo? Va así, 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 así. Radial, ¿no ve? Está yendo radial. O sea, está saliendo por los extremos de mi tubo. Entonces, es esa área la que voy a tomar. Ya en este caso, voy a tomar este flujo H. Y el área de contacto va a ser como un rectángulo. ¿Ya? Si lo dividimos, va a ser como un rectángulo. ¿Ya? Un rectángulo. ¿Se entiende esa parte? Sí, el área va a ser el área de todo el cilindro exterior o solamente lo que toca el vapor, o sea, del cilindro chiquitito por dentro. Ah, ya, eso también buena pregunta. Estamos trabajando por convección. Y por convección, ¿cuál está interviniendo? La temperatura del fluido. Entonces, es el exterior. ¿Ya? Porque en el exterior se me va a formar la película por convección. Entonces, va a ser el exterior. ¿Ya? ¿Eso responde a tu pregunta?
Ah, ya sí está bien. ¿Lo ve? Estamos trabajando en convección, entonces va a ser lo exterior, no va a ser lo interior, porque en lo interior está el vapor y eso va a ser conducción. ¿Ya? Pero como estamos trabajando en lo exterior, por el aire, va a ser convección. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener lo siguiente. Esto va a ser, esta distancia va a ser L, el largo de mi tubo. ¿Ya? Esta distancia L. ¿Y el otro lado qué va a ser? Pi, el perímetro. ¿Quién me dice cuánto es el perímetro de un cilindro? O perímetro de una circunferencia. ¿Cuánto es? Y por el diámetro. Y por el diámetro, ¿no ve? Entonces es como si este cilindro yo lo estuviera cortando, digamos, en este extremo y lo estuviera aplanando. ¿Ya? Si lo aplanamos, me va a quedar esta área. Ahora, si lo volvemos a enrollar esto, se va a formar nuevamente el cilindro, ¿no ve? ¿Se entiende esa parte? ¿Se entiende o no? Sí, Auxi. Listo. Entonces, ¿cuál va a ser mi área de contacto entonces? Mi área va a ser, como es un rectángulo, base por altura. Lo vamos así. Pi, diámetro, L. Es por eso que en esta formulita yo le estoy poniendo esa área. ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, pero no dijo que era el Sí. área, el diámetro mayor. Ah, claro, claro. Eso es solo por Por formulita. Sí, la formulita. Entonces Ahí, esto ahí, va a ahí. ser D mayúscula, ¿no? D. Acá igual, aquí igual va a entrar D mayúscula. Gracias por esa aclaración. Entonces, D. Listo. ¿Hasta ahí todo bien? Ya. Entonces, ¿qué más? Temperatura de la superficie. ¿Cuántas? ¿A qué temperatura está mi superficie del cilindro? El problema ya nos da. ¿Cuánto es? Ya pues, muchachos. ¿Cuánto es? 95. ¿Lo ve? Me dice, la temperatura, ¿dónde está? Tiene su superficie exterior a una temperatura de 95 grados. Entonces, la superficie de mi cilindro está a una temperatura de 95 grados, menos la temperatura del fluido. ¿Cuánto es la temperatura del fluido? En este caso es aire y el aire está a 10 grados centígrados. Listo. H, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 7,33 por 10 a la menos 4 pi diámetro. ¿Qué diámetro tomamos? El exterior, que es 10 centímetros, ¿no ve? 95 menos 10. ¿Cuánto es esto? O sí, la longitud. Ah, la longitud nos falta. ¿Cuánto es? La longitud. 400 centímetros. Aquí lo pondré. Aquí es por 400 y aquí es 95 menos 10. Listo. ¿Cuánto es? $782,95. ¿Qué cosas? Unidades. Calorías por segundo. Segundo. Listo. Ya tengo el flujo por convección. Ahora una cosita. ¿Para qué estoy haciendo esto? Ah, como hemos dicho, nuevamente, en mi grafiquito. Mi flujo va a estar yendo en este sentido. Va a ser radial, hemos dicho, ¿no ves? Radial. Ahora, habíamos dicho que va a haber una capa
Se va a formar una película, una pequeña capa, debido al fluido, en este caso el aire. Ahora, esta capita también se le toma como una resistencia, ¿ya? Entonces tengo una resistencia que va a ser del tubo, del material del tubo, y otra resistencia que va a ser debido a la capita. ¿En qué sistema, en qué disposición está mi sistema? ¿Serie o paralelo? Paralelo. Paralelo, ¿seguros? ¿Cómo Serie. entraría en serie? Sería en serie, ¿no? Fíjense el sentido de mi flujo, ¿ya? El sentido de mi flujo. Solo les interesa el sentido del flujo. En este caso, como ya les he dicho, esta peliculita, debido al aire, se toma como una resistencia, ¿ya? Entonces va a haber una resistencia, convección le ponemos, convección. Y va a haber otra resistencia debido al material de mi tubo, en este caso tubo leve. Entonces, ¿cómo va mi flujo? Hemos dicho, va radialmente, según el sentido, H. ¿Cómo está mi disposición entonces? Serie. ¿Cómo está? Serie, ¿no ve? En serie. Entonces, ¿qué habíamos dicho? Que en una disposición en serie, ¿cómo son mis flujos? ¿Se suman? ¿Son iguales? Igual. Son iguales, ¿no ve? Entonces, mi H total va a ser igual a H del tubo, digamos, y va a ser igual a H de convección. ¿Se entiende esa parte? Habíamos dicho que por convección también va a haber un flujo de calor y por conducción también va a haber un flujo de calor. Entonces mi H del tubo, que va a ser por conducción, va a ser igual a mi H de convección. ¿Por qué? Porque es una disposición en serie. ¿Se entiende esa parte? Sí. Sí, ¿no ve? ¿Y para qué he hallado entonces este H de convección? Le pondré HC. Para poder reemplazar en esta formulita, ¿ya? Entonces, como ya tengo esto, tengo que hallar el H del tubo, que va a ser por conducción. Entonces, ¿para qué todo esto? Para poder hallar la temperatura del vapor, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a hallar el H por conducción, ¿ya? Por conducción. Formulita. Ley de Fourier. H es igual a, por conducción, lo que hemos hecho, lo que hemos estado haciendo todo este tiempo. Menos K por A de T, perdón, de T sobre dx. Si quieren, lo pueden hacer integrando, ¿ya? Con esto, diferenciales. Pero a mí me parece muy largo y yo lo voy a hacer de la siguiente forma. H, ¿a qué es igual? Haciendo analogía eléctrica. Es igual a delta T sobre un R equivalente. Ahora, ¿cómo hay ese R equivalente? ¿Quién me dice? Solo va a ser del tubo, solo va a ser por conducción. Entonces, como es un cilindro, esta resistencia, ¿qué va a ser igual? Solo es un material. Entonces, solo nos interesa la del tubo. Ahora, si hubiera, digamos, otro material, un aislante más, en este caso ya serían dos resistencias. Pero en este caso solo hay una resistencia. ¿Cuánto va a ser? ¿Quién me dice? Para tubos. En este caso sí vamos a usar lo que les he dicho antes para cilindros, que es el neperiano del radio exterior dividido sobre el radio interior sobre 2pi KL, ¿no ve? Eso podemos usar. ¿Ya? Porque es radial, nuevamente. Estamos haciendo con flujo radial. Entonces, delta T. ¿Quién me dice? ¿A qué va a ser igual mi delta T? Temperatura caliente menos temperatura fría. ¿Cuál es mi temperatura caliente? Si estoy analizando por conducción. Estoy analizando el tubo. ¿Cuál va a ser mi temperatura caliente? La temperatura interior, ¿sí? La temperatura del vapor, ¿no ve? No, bueno, Temperatura sí. del vapor. Esta temperatura. Temperatura caliente menos temperatura fría. ¿Cuál va a ser mi temperatura fría? La de la superficie, porque nuevamente estamos analizando el tubo y el tubo está en una transferencia de calor por conducción.
¿Ya? Entonces, temperatura del vapor menos temperatura fría. ¿Cuánto va a ser esa temperatura fría? La temperatura de la superficie, y eso es 95 grados centígrados. Ahora, ¿quién me dice cuánto va a ser este equivalente? ¿Cuánto va a ser? Muchachos, ¿cómo es? Lo del logaritmo neperiano. Sería del cilindro, ¿no ve? Del cilindro. Nuevamente, es radial. Aplico lo que está en su formulario. La resistencia que es neperiano de radio exterior sobre radio interior sobre 2 pi KL. Listo. Esta es resistencia, aquí, resistencia cilindro. ¿Ya? Como se trata de un solo cilindro, como se trata de un solo tubo, entonces solo hay una resistencia. Y la resistencia equivalente sería solo esa resistencia. ¿Ya? Ahora, reemplazaré datitos de vapor. Aquí esto lo haré así mejor. Este 2pi KL va a subir arriba, ¿no? 2pi KL. Aquí va a entrar temperatura del vapor menos 95 grados. Sobre neperiano de radio exterior sobre radio interior. Listo. Reemplazaré datitos. 2pi K. ¿Qué K? ¿Qué conductividad térmica? Del tubo, ¿no ve? ¿Y eso cuánto nos da? 0,92. 0,92. Por el largo. ¿Cuánto es el largo? ¿Cuánto es el largo? L. 400, ¿no? Todo está en centímetros por si acaso. Temperatura del vapor. Eso tengo que hallar. Menos 95. Sobre neperiano de radio exterior. ¿Quién me dice cuánto es el radio exterior? 5 centímetros. 5 centímetros, ¿no? Sobre radio interior. ¿Cuánto es el radio interior? Nos dan espesor. Este espesor. Nos dan el radio exterior y nos dan el espesor. ¿Cuánto va a ser mi radio interior? Va a ser la resta, ¿no? ¿Cuánto es mi radio exterior? Perdón, mi radio interior. 5 menos 1,6. ¿Cuánto es eso? 3,4. 3,4. Listo. Con esto, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy hallando el H por conducción. O por el tubo. El tubo le hemos llamado, ¿no ve? El H del tubo le llamaré. H del tubo. Tubo. ¿Qué es igual? Esto sáquenmelo. ¿Cuánto es eso? Cinco mil novecientos noventa y cinco. 5.000. 995,43. Listo. Esto va a ser temperatura del vapor menos 95. Listo. Ya he hallado el H del tubo. H del tubo. Y también he hallado el H por convección. Entonces, habíamos dicho anteriormente, porque es una disposición en serie, mi H del tubo va a ser igual a mi H por convección. Entonces, igual esos dos flujos de calores. Voy a tener lo siguiente. 782,95 es igual a 5.995,43. Temperatura del vapor menos 95. De aquí despéjenmelo mi temperatura del vapor. ¿Cuánto es?
95,13. 95,13 grados centígrados. ¿Es lógica mi respuesta? Sí. Ya. Sí, ¿no ve? Porque habíamos dicho que tiene que ser mayor a 95, que es la superficie. Ahora, es un poquitito mayor, pero es mayor. Otra cosa hubiera sido que le salga, no sé, 80. En ese caso, estaría bien la respuesta si les hubiera salido 80. No, no ve, no es lógico. ¿Por qué? Habíamos dicho que el flujo de calor va de mayor a menor. Entonces, esta temperatura de vapor tenía que ser mayor a 95 grados. ¿Es mayor a 95 grados? Sí, en 0,13, pero es mayor. Entonces, está bien. ¿Tiene alguna pregunta, duda de este problema? ¿Dudas, preguntas? ¿Quieren que repita algo? ¿Todo claro? Este que yo creo que va a ser el único problemita por convección. Como ya les he dicho, no entra mucho, más entra por conducción, pero para que sepan, ¿no? Cómo funciona. Por convección. Sí, una pregunta sobre la resistencia del aire, que usted dijo que lo íbamos a tomar. Sí. En este caso, no entraría en la resistencia equivalente. No, porque estoy trabajando por conducción. Solo conducción. Entonces, cuando es conducción, ¿qué estoy analizando? Solamente el material del tubo. Ya hemos analizado el H o el flujo para la convección. Ya, en ese caso, no entraría, por conducción, no entraría la resistencia del aire, únicamente del tubo. ¿Ya? Está bien, no. ¿Alguna pregunta, duda más que tengan? Como les digo, este va a ser el único problemita de convección. Así que si tienen alguna duda, pregunta, háganlo ahora. Sí, una pregunta. Hay que analizar esto es cuando está en un sistema radial por conducción y convección. No. En este caso estamos analizando radialmente. ¿Por qué? Porque la temperatura del vapor está, claro, tu pregunta se refiere a que la convección y la conducción estamos analizando radialmente. Sí. Sí, ¿por qué? Porque nuestro flujo es así. Ahora, ¿qué hubiera pasado si nuestro flujo hubiera sido axial? Nuevamente, como les digo, en toda la superficie se va a generar esa peliculita, ¿no ve? Entonces, en ese caso, ¿qué cambiaría aquí? Únicamente cambiaría el área para mi convección, para mi conducción, perdón. Para mi convección. Únicamente el área. Porque el área, ¿cuál va a ser? Va a ser esta área. Ya, entonces, si analizamos radialmente, todo va a ser radial, la convección y la conducción. Si analizamos axialmente, todo va a ser axial, la convección y la conducción. ¿Sí? Ay, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta o duda más que tengan para pasar a otro problema? Otra cosa. Pasemos al 4. ¿Qué dice? Para extraer calor como medio de calefacción se usa serpentín de acero inoxidable 304 de 100 centímetros de longitud, con diámetro interno de 0,62 centímetros y diámetro externo de 1 centímetro. La temperatura en el interior del tubo es de 45 grados centígrados y 5 grados centígrados en el exterior. La conductividad térmica del acero depende de la temperatura.
y nos dan K en función de la temperatura, donde K está en watt metro. Esto por si acaso, cámbienlo. Igual creo que se les he cambiado. Es grado centígrado. Ya en los problemitas se les he cambiado, es grado centígrado. Calcule la potencia de calor en watts, extraído a través del serpentín de acero. ¿Qué me está pidiendo? Acá potencia de calor es lo mismo que flujo de calor. ¿Por qué nos están pidiendo en watts? ¿Y el flujo de calor qué unidades tiene? Joules sobre segundo, calorías sobre segundo y también watts, ¿no ve? Entonces nos están pidiendo flujo de calor. Listo. Entramos nuestros datos. ¿Qué datos me da? Me da una longitud de 100 centímetros. ¿Qué más? Con diámetro interno de 0,62 centímetros. Ese es D. 0,62 centímetros. Y diámetro externo de 1 centímetro. 1 centímetro. Y nos dan la conductividad térmica en función de la temperatura, que es K es igual a 54 menos 0,0333 T watt metro grado centígrado. Listo. Y tenemos que calcular H. Listo. ¿Qué más? Las temperaturas. Nos da una temperatura en el exterior de ¿cuántas? En el interior es 45, ¿no? 45 grados centígrados y en el exterior es 5 grados centígrados. Listo. ¿Quién me dice cómo va a ser mi flujo? ¿Radial o axial? Radial. Radial, ¿no ve? Porque en el tubo está circulando seguramente vapor o como es un sistema de calefacción, debe estar circulando agua caliente o vapor. ¿Ya? Entonces, eso se tiene que... Mi flujo de calor va a ser radial. ¿Ya? Entonces, aquí tengo esto. Mi flujo va a ser radial. Tengo una temperatura en el interior del tubo de 45 grados y una temperatura externa de 5 grados. ¿Listo? ¿Qué hago aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué puedo hacer? Tengo que hallar flujo de calor. Ley de Fourier, ¿no? Nada más. H es igual a menos K a diferencial de T, diferencial de X. ¿Por qué voy a aplicar con diferenciales? Porque mi K me están dando en función de la temperatura. Entonces sí o sí tengo que integrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Si se fijan, K ya es de dato, nos están dando en función de la temperatura. A. ¿A qué va a ser igual a? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Y diámetro por L. Ya, una cosita más antes de comenzar. Cuando trabajamos con diferenciales, diferencial de T, diferencial de X, vamos a trabajar el área como si fuera variable. Ya, en este caso yo me voy a dar un radio, un diámetro medio. ¿Y cuál va a ser mi radio? Esto si fuera como si estuvieran tomando un diferencial, ¿ya? Un diferencial. ¿Cuánto sería mi radio? Yo me voy a dar X. ¿Ya? Entonces, mi área en función de X va a ser igual a ¿qué? ¿Quién me dice? 2 pi X por H. X por L o H, ¿no? Ah, L. bueno, L. ¿Por qué 2 pi X L? Nuevamente, mi flujo es radial. ¿Ya? Y como es radial, yo tengo que tomar todo el área del cilindro, esta área, lo que estoy tomando de verde.
Y eso ya lo habíamos hecho antes. Era que lo descomponíamos en un rectangulito. Esto es L y esto va a ser el perímetro de mi cilindro, ¿no ve? ¿Qué va a ser? ¿Cuánto? Pi por D, ¿no? Listo. Ahora, ¿por qué yo le estoy haciendo mi área en función de X? Porque si se dan cuenta, yo tengo un radio interior, un radio exterior. Entonces, al hacer esto, voy a barrer toda esta parte. Toda la parte del cilindro. Toda el área del cilindro. ¿Se entiende esa parte? Voy a barrer todo esto. Poco a poquito, ¿no? Voy a estar barriendo, 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 barriendo. Con los límites, obviamente. Y voy a cubrir toda esta área. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Es por eso que yo esta área lo estoy tomando en función de X, porque yo tengo así. Entonces, para, eh, para ocupar toda mi área, voy a hacerlo paso por paso, ¿no? Voy a hacer así, 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 así. Y eso es la representación del integral. ¿Ya? Por eso estoy haciendo en función de X. Listo. Entonces, ¿cómo va a quedar mi flujo? Mi flujo va a ser igual a menos K. Esto lo haremos así. Menos K por área. Área va a ser 2pi XL de T sobre Tx. Listo. Diferencial de X lo voy a mandar al otro lado. Y todo lo que tenga X, igual al otro lado. Entonces, ¿cómo va a quedar? H de X sobre X es igual a menos 2pi L. K es función del tiempo, o sea, va a entrar dentro de mi integral de T. Integrando. H va a ser constante, va a salir de mi integral. Esto lo voy a poner entonces así. H de X sobre X, ¿no? Listo. Entonces, ¿yo qué hago? Integro. Integro y integro. 2pi L, L es constante, entonces sale fuera de mi integral. Mis límites. ¿Quién me dice mis límites? X. ¿Qué es X? Habíamos dicho un radio, ¿no ve que nos estamos dando? ¿De dónde a dónde va a ir ese X? Para barrer todo el área que habíamos dicho antes. Para barrer todo el área del cilindro. Vamos a barrer todo esto. Tan, tan, así. ¿Cuál va a ser mi límite inferior? 0,62. ¿Perdón? 0,31. Va a ser el radio interno, ¿no ve? Radio interno. Ese va a ser mi límite inferior. Radio interno. ¿Y eso cuánto era? 0,62. La mitad, pues. Estamos diámetro, sería la mitad. ¿Cuánto es eso? 0,31. 0,31. Así. 0,31. Listo. Mi límite superior. ¿Cuál va a ser mi límite superior? El radio externo. Porque quiero llegar hasta ahí, ¿no ve? Quiero barrer el área desde el radio interno hasta el radio externo. ¿Cuánto es eso? 0,5. 0,5. $0,5. Listo. ¿Qué más? Mi temperatura. Límites. ¿Desde dónde hasta dónde? 45 grados. ¿Cuánto? De 45 a 5. De 45 grados centígrados a 5 grados centígrados. ¿Por qué eso? Por el sentido de mi flujo. ¿Ya? ¿Desde dónde? ¿Dónde es mi punto de partida? En 45. ¿Hasta dónde tengo que llegar? Hasta la superficie, pero la superficie es 5 grados. Es por eso que mi límite inferior es 45
Y mi límite superior es 5 grados centígrados. Es como decir temperatura inicial, temperatura final, ¿no ve? Listo. Ahora, ¿qué hago acá? Mi flujo integral de esto, de x sobre x, ¿cuánto es? Logaritmo de X. Logaritmo neperiano. Neperiano de x, ¿no ve? ¿Cómo es? Como va a ser una resta, puedo hacerlo así. 0,5, 0,31. ¿Puedo hacerlo así? Sí. ¿Sí, no ve? Listo. Es igual a menos 2pi L integral. Acá vamos a mantener la integral de 45 a 5 grados centígrados de K. K es en función de la temperatura. Es 54 menos 0,0333 T diferencial de T. ¿Cómo integro eso? ¿Cómo integro? Repartiéndolo. Listo. 54 sobre 54T T. menos 0,0333 T al cuadrado sobre 2. Listo. Todo esto, mis límites, ¿cuáles son? Va desde 45 grados a 5 grados centígrados. Esto lo pueden meter directo a su calculadora. ¿Lo ve? Facilito. Su calculadora, la Casio, igual creo hace. Entonces, ¿qué voy a tener? H va a ser igual a, ¿cuánto? 2pi L. ¿Cuánto es L? L es, ¿cuánto es L? 100 centímetros. Listo. Tenemos todo. Lo único que tengo que hacer es despejar H. Si no tendríamos que transformarlo Perdón. a la misma dimensión. ¿Qué parte? La L. 1 metro sería. ¿Estamos trabajando en metros? Ah, claro, por el K, ¿no? K está en metros. K está en watt, metro, grado centígrado. Tienes razón, tiene que estar en metros. Entonces, esto tiene que ser 100 centímetros en metros es 1 metro. Eso debido a que K está en watt, metro, grado centígrado. ¿A ver? Gracias por esa aclaración. ¿Cuánto es eso? ¿Qué hora es, pues? 9:30 ya. Sí, ya es las 9. Sí, ya es ¿Cuánto tarde. es? Es tarde y hay que ir a cenar. Ya pues, muchachos, ¿cuánto es? Todo el lado derecho me sale 13.362. Derecho. O sea, todo esto. Sí, todo. Ya, ahora eso dividímelo entre neperiano de 0,5 sobre 0,31. Pero 0,5 está en centímetros, hay que transformar a metros. Es igual, aquí si se dan cuenta, si lo transformamos centímetros, aquí centímetros, se van a ir, si forman metros, metros, igual se van a ir, va a salir lo mismo. O no, o quieren que lo transformemos, para que estén seguros. Va a ser igual, ¿no ve? Sí, Auxi, va a ser igual. Sí, Ya, entonces, ¿cuántas?
27.000. Clavado. No, 27.952. 27.952. 52,82. ¿Alguien más me confirma ese dato? 52. Y 52. eso sale. Confirmo. Ya. 52, ¿no? No, en vez de 54, 52. No, Ah, ya. 27.952,82. 52,82. ¿Así? Listo. Sí. Unidades. Unidades. Sería ¿Cómo Joule, es? ¿no? Sería watts, pues. Segundo, no. Sería Watts watts. nomás. ¿Ve? Aquí estamos. Sí. K está en watts, metro, grado centígrado. El metro con el metro de esto se me va a ir. El grado centígrado por las temperaturas también se me van a ir. ¿Qué me va a quedar? Únicamente watts. ¿No ve? Y eso es lo que me pide el problema. ¿En qué me pedía? En watts, ¿no ve? Otra cosa si hubiera sido en joules, tendría que transformarlo. Aunque sería joules sobre segundo. ¿Ya? Pero nos está pidiendo en watts. Listo. Este va a ser mi flujo. ¿Alguna pregunta, duda que tengan de este problemita? ¿Dudas, preguntas? Si se dan cuenta, solo es utilizar la ley de Fourier, ¿no ve? Es saber utilizar la ley de Fourier, dependiendo del caso que tengan. Y con eso ya sale todo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda que tengan? No. Listo, haremos otro. Este, igual me ha parecido interesante. Un semicilíndrico. Ya. Ayer el flujo de calor para una superficie semicilíndrica hueca de conductividad K, longitud L, si la temperatura T1 es mayor a la temperatura T2. Listo. Tenemos todos los datos. Tenemos K del material, en este caso del tubo, seguramente. Tenemos los radios, temperaturas. Me dice que temperatura 1 es mayor a temperatura 2. ¿Cómo va mi flujo? Radial. ¿Radial hacia dónde? Ah, Hacia radial, ¿no? afuera. Hacia abajo, hacia afuera, así. Así va a ir, ¿no? Radial. Como es un semicilindro, la mitad no más va a ocupar, ¿no ve? Listo. Ya hemos definido cómo va mi flujo. Es radial. Vamos a tener algo así. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo conmigo? Va a ser así. ¿No ve? Va a ser de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque T1 es mayor a T2. Entonces, el flujo va de temperatura caliente a temperatura fría. Y como temperatura 1 es mayor, ese sentido, ¿no ve? ¿De acuerdo conmigo o no? Sí. ¿Sí, no ve? Facilito. Listo. ¿Qué hago acá ahora? ¿Qué hago acá? ¿Qué me está pidiendo? El flujo de calor. Lo de siempre, ¿no? Flujo de calor. Tengo que ver flujo de calor. ¿Cómo hago? ¿Alguna idea, duda? Digo, ¿alguna idea, sugerencia que tengan para resolver? Fourier nomás. Fourier nomás, ¿no ve? Como el anterior. Nos damos aquí un diámetro, sí, un diámetro medio sería. Y vamos a tener un radio X. ¿Ya? ¿Para qué eso? Para que cuando integre me barra toda esta área, ¿no? Desde un límite inferior, que va a ser mi radio 1, hasta un límite superior, que va a ser mi radio 2. Listo. Ley de Fourier. ¿Qué me dice la ley de Fourier? H es igual a menos KA
Diferencial de temperatura, diferencial de X. Listo. K es constante. No hay nada que hacer ahí. El área. Área. Tengo que hallar el área en función a X. ¿Ya? O allá en este caso sería. Nos dan también una distancia L. Listo. Área. ¿Cómo hay ese área? Área. Sería igual a Oxy a pi, pi x l. Pi XL, ¿no? O si no, como el anterior. El cilindro. ¿Cómo era el cilindro? Así no ves, si lo partíamos todo, en este caso es todo el cilindro, esto era L, esto era D por pi, creo, ¿no? Pi por D. Entonces, esto también puede ser, eso es en función del diámetro, en función del radio, porque tenemos radios, ¿no ve? Va a ser 2 pi R, ¿no ve? Ah, pero esto es para todo el cilindro, entonces, mi área, ¿cuánto va a ser? 2 pi R por L, eso es para todo el cilindro, pero me está pidiendo la mitad, entonces yo lo divido entre 2. ¿Se dan de acuerdo conmigo? Es lo que me decía su compañero, pero lo he hecho directo. Pero yo lo estoy diciendo paso por paso para que se den cuenta. ¿Está bien? Esto es para todo el cilindro. Pero como nos pide la mitad, entre 2. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Está bien, Auxi. Está Listo. bien. Mi radio, pero en este caso es X, ¿no ve? No es R, es X, porque me he dado un radio X a un diferencial que me está dando. Entonces, pi X por L. Listo. Esa va a ser mi área. Reemplazo. H va a ser igual a menos K, A, que es pi X por L, de T sobre dx. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llevar todas las X a un lado, ¿no? ¿Qué va a ser? H de X sobre X. Esto es igual a menos K, pi L, diferencial de T. Listo. Integro. Integral, integral. Límites para mi radio. ¿Qué va a ser? ¿Quién me dice? Límite inferior. R1. De R1 a R2. De R1 a R2. Bien. Temperaturas. T1, T2. T1 a T2. Listo. Integro. H es igual a... ¿Qué cosa? Neperiano, ¿no? Esto. H neperiano de R2 sobre R1. Esto es igual a menos K pi L T2 menos T1. Nada más, ¿no? Ahora, el signo. El signo yo lo voy a eliminar. ¿Por qué? Esto cambiándolo de sentido, ¿no? Porque me dice que mi temperatura 1 es mayor a mi temperatura 2. Entonces, como este va a ser menor, si nos damos un valor cualquiera, menor a este, que tiene que ser menor a T1, me va a salir negativo. Y ese negativo con este negativo se me van a ir, ¿no ve? Entonces, ¿qué me va a quedar? H va a ser igual a K pi L. En este caso, para eliminar el signo, esto yo lo invierto. T1 menos T2 sobre neperiano de R2 sobre R1. Eso sería, ¿no? ¿Está en función a los datos que me da el problema? ¿Sí o no? Sí, está bien, Auxi. Listo, esta sería una forma. Ahora también puede hacerlo con resistencia si quieren. ¿Cómo haría por resistencia?
H es igual a delta T sobre un R equivalente. El R equivalente, ¿a qué va a ser igual? Al del cilindro, ¿no ve? Pero va a ser la mitad. Entonces, aquí, ¿qué voy a tener? Delta T va a ser igual a temperatura caliente menos temperatura fría. Temperatura 1 es mayor a temperatura 2, entonces es la caliente. El equivalente, como es un solo cilindro, va a ser una sola resistencia. Va a ser neperiano de R2, en este caso, sobre R1, que es el exterior sobre el interior. ¿Sí está bien? Sobre 2pi KL. Ah, ya, pero esto es para un cilindro completo. Entonces tengo que dividirlo entre 2. H, ¿qué va a ser igual? T1, si esto yo lo subo arriba, ¿qué me va a quedar? Pica Este 2 con este 2 se me pueden ir. Sí, ¿Con este? Sí, ¿no ve? Se me van. ¿Qué me queda arriba? Si esto yo lo subo arriba, me va a quedar pi KL T1 menos T2 sobre neperiano de R2 sobre R1. ¿Es lo mismo? Sí. Sí, ¿no ve? Cualquiera de los dos podemos usar. Listo. ¿Tiene alguna pregunta o duda de este problema? ¿Alguna duda, pregunta? Listo. Hasta ahí sería cilindros, muchachos. Ahora vamos a entrar a esferas. ¿Tiene alguna duda en cilindros? ¿Han visto que es facilito? Solo hay que darse cuenta si el flujo es radial o axial. Nada más. Y eso es todo. Y aplicar bien la Fourier, ¿no? Nada más. ¿Alguna pregunta o duda para pasar a esferas? Esferas. ¿Nada? Listo. Pasamos a esferas. En esferas, ¿cómo va a ser el flujo? ¿Quién me dice? siempre radial. 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 Para todas las esferas, sea cual sea la esfera, todos van a ser radiales. ¿Ya? Porque tenemos una esferita y el flujo de calor, ¿cómo se va a disipar o cómo va a fluir? Únicamente es radial, no va a haber axial, nada de eso. Radial todos. ¿Ya? Listo. ¿Qué me dice? Dos esferas concéntricas están hechas de hierro y cobre. La esfera interna de hierro tiene un radio interno de 10 centímetros y el radio externo de 10,4 centímetros. La esfera externa cobre tiene radio interno de 10,4 centímetros y radio externo de 20 centímetros. Las conductividades térmicas del hierro y el cobre nos dan, la cavidad interna se mantiene a una temperatura de 0 grados centígrados y la temperatura externa a 100 grados centígrados. Calcula la temperatura en la superficie entre los dos materiales y la corriente calorífica que fluye a través de ella. Bien, nos está pidiendo el flujo, la corriente calorífica, que es el flujo calorífico o flujo de calor, como quieren llamarlo. Y nos están pidiendo ¿qué? La temperatura en la superficie entre los dos materiales. ¿Cuál es esa temperatura? La temperatura esta, ya que está entre los dos materiales. Nos está pidiendo a qué temperatura está entre los dos materiales. Una TX le voy a llamar. TX. ¿Ya? Al interior nos dice que está a 0 grados centígrados y al exterior 100 grados centígrados. Listo. Es una esfera. El flujo es radial, ¿no ve? Datos. ¿Qué datos tengo? Me dan K del hierro, que es igual a, ¿cuánto? 80,2 watts metro Kelvin. Me dan K del cobre, creo, sí, cobre. 401 watt metro Kelvin. La cavidad interna se mantiene a una temperatura ya, radios. Me voy a dar un radio 1
un radio 2 y un radio 3. ¿Ya? Radio 1, ¿cuánto es? 0,1 metros. Radio 2 es igual a 0,104 metros. Y radio 3 es igual a 0,2 metros. Listo. ¿Cómo hago? Nuevamente. Definan todo. Ah, no, esto está en centímetros, ¿no, muchachos? Perdón, me he equivocado en transcribir. Todo esto está en centímetros. El enunciado me está dando en centímetros, ¿no ve? Centímetros, centímetros, centímetros. Nuevamente, definamos todo en un mismo sistema de referencia. De unidades. ¿En qué quieren? ¿Todo en metros? ¿Todo en centímetros? Metro. Metro, ¿no ve? Porque es más fácil, porque acá las constantes de conductividad nos están dando en metros. Eso yo lo voy a transformar, los radios, a metros. ¿Ya? Ah, no, esto ya está transformado en metros. Ay. Ya, nos estamos confundiendo. El enunciado, ¿qué nos está dando? 10 centímetros, solo que acá yo ya lo había transformado en metros, ¿ya? Me estoy confundiendo de eso. Si se fijan, el enunciado nos está dando centímetros, pero en el grafiquito yo ya lo había transformado en metros, ¿ya? Entonces va a ser lo siguiente. Radio 1 nos daban 10 centímetros, eso es igual a 0,1 metros. Radio 2 nos daban 10,4 centímetros, 0,104 metros. Esto era 20 centímetros. Esto es igual a 0,2 metros. Listo. Solo estoy anotando datos, por si acaso. ¿Ya? ¿Ahora qué hago? ¿Quién tiene alguna idea para resolver esto? Tengo mi Fourier. gráfico. ¿Sí? Claro, Fourier, pero ¿cómo aplicamos Fourier? ¿Nadie? En este ¿Alguna caso, sin idea? el negativo sería Auxi, pues o no. Claro, ya, una parte, pero ¿cómo aplico Fourier? Ya, aquí lo más fácil, digamos, muchachos, para que se den cuenta, cuando tengan varios materiales y les pida, digamos, hallar la temperatura en medio de dos materiales, que este X que nos hemos dado, ¿no? Lo más fácil es resolverlo con analogía eléctrica, ¿ya? En este caso, como son dos materiales, aquí me va a generar una resistencia y otra resistencia, ¿ya? ¿Y cómo es mi disposición? ¿Serio o paralelo? ¿Quién me dice? ¿Serio? Serio, ¿no? Por el sentido de mi flujo, ¿ya? Por el sentido de mi flujo. Entonces yo voy a tener una resistencia y otra resistencia. Para esto, así. Así. Temperaturas. Aquí me daré 100 grados. Por si acaso estos puntitos, o lo haré de otro color, representan mis temperaturas, ¿ya? Temperaturas, temperaturas. Listo. Este va a ser mi resistencia del cobre. Y esta va a ser mi resistencia del... ¿Qué material era? Hierro, ¿no? Hierro. Listo. Mi temperatura en el exterior del cobre es 100 grados. La temperatura entre los dos es Tx, que yo no conozco, que tengo que hallar. Y la temperatura que está en contacto con el hierro es 0 grados centígrados. Listo. Solo he armado mis resistencias. ¿Hasta ahí tiene alguna pregunta? ¿Se entiende todo bien? ¿Sí o no? Sí, Listo. sí. ¿Mi flujo cómo va a ir? Va a ir así, ¿no ve? Mi flujo H, en ese sentido. De caliente a frío. ¿Ya? Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hallar una resistencia equivalente. O sea, estas dos resistencias tengo que volverlo en una sola resistencia. ¿Cómo hago eso? Primeramente hallaré mis resistencias.
Resistencia del cobre. ¿Qué va a ser? ¿Quién me dice? Es una esfera, ¿ya? Y la resistencia para esferas nuevamente cambia. No va a ser lo mismo para cilindros y no va a ser lo mismo para pared. ¿Ya? Entonces, acá lo haré así, entonces. Resistencia esfera. ¿A qué es igual mi resistencia para una esfera? Resistencia eléctrica o resistencia térmica. 1 sobre radio interior menos 1 sobre radio exterior. Sobre 4pi K. Esta va a ser la resistencia para esferas. ¿Ya? Ahora no hay como confundirse, ¿no? Si va a ser axial o radial. Entonces, todas las esferas, hemos dicho que van a ser radiales. Todas las esferas usan esta formulita. Listo. Haremos ahora para el cobre. Radio del cobre. Va a ser 1 sobre radio interior. ¿Cuánto es mi radio interior? ¿Quién me dice? ¿Cuánto es? Ya pues muchachos, ¿cuánto es radio interior del cobre? 0,104. Listo. 0,104. Menos radio exterior del cobre. 0,2. 0,2. Sobre 4pi K del cobre. ¿Cuánto es K del cobre? 401. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es eso? $9,16 por 10 a la menos 4. 9,16 por 10 a la menos 4. Unidades. ¿El K en qué está? En watt metro Kelvin. Esto yo puedo decir que puede ser grado centígrado. Watt. ¿Puedo decir qué es eso? ¿O no? Mi resistencia, por si acaso, tiene unidades de grado centígrado watt. Puede tener segundo grado centígrado caloría. Segundo grado centígrado joule. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Ahora, ¿por qué lo he cambiado a grado centígrado? ¿Quién me dice? ¿Es lo mismo Kelvin que centígrado? En este caso. Sí. Sí, ¿no Sí, ve? Auxi. Porque estamos trabajando con diferenciales o delta T's. Cuando es delta T's, un delta T en Kelvin es igual a un delta T en grados centígrados. Entonces, por favor, no se confundan en ese sentido. No creo que me lo estén convirtiendo a Kelvin, luego a grado centígrado. Nada que ver, ¿ya? Listo. Ya tengo mi resistencia del cobre, mi resistencia del hierro. ¿Cuánto va a ser? Lo mismo, 1 sobre el radio interior. ¿Cuánto es mi radio interior? Para el hierro. Radio interior. $0,1. Listo. Menos. Radio exterior. 0,104. Listo. Sobre 4pi conductividad térmica. Es 80,2. ¿Cuánto sale mi resistencia? $3,82 por 10 a la menos 4. 3,82 por 10 a la menos 4 grados centígrado watt. Listo. Tengo mis resistencias. ¿Qué tengo que hacer? Hallar una resistencia equivalente. ¿Cómo va a ser mi resistencia equivalente? ¿Quién me dice? La suma de los dos. La suma de los dos. Listo, porque están en serie. Cuando es en serie, únicamente es la suma. Ya.
¿Cuánto va a ser mi suma entonces? Uno coma 30 por 10 a la menos 3. 1,30 por 10 a la menos 3 grados centígrados watt. Listo. ¿Qué hago acá ahora? Ley de Fourier. Ley de Fourier aplicado con analogía eléctrica. Es delta T sobre R equivalente. ¿Delta T qué es? Temperatura caliente menos temperatura fría sobre R equivalente. ¿Cuánto es mi temperatura caliente? 100 grados. Menos 0 grados centígrados. Sobre R equivalente. Vamos allá. 1,30 por 10 a la menos 3 grados centígrados watts. ¿Cuánto es mi flujo? Siete coma 69 por 10 a la 4. 7,69 por 10 A la 4. a la 4. Sí. Ya. Unidades. Watts. Watts. Listo. Ya tengo el flujo, ¿no? Ya tengo el flujo total. Cuando hago esta analogía eléctrica y al hallar la resistencia equivalente, ¿qué hago al final con mi ley de Fourier? Hallo el flujo total. ¿Ya? El total, por si acaso. Ahora, ¿qué pasaría si quisiera hallar el flujo por partecitas? Tendría que utilizar con integrales, ¿no? Listo. Ya tengo el flujo. La corriente calorífica que atraviesa toda la esfera, ¿no? Esta H. ¿Qué más me pide? La temperatura en medio de los dos materiales. Esa Tx que hemos llamado. En nuestra analogía eléctrica. Tenemos aquí resistencia. Este era del cobre, este era del hierro, este era 100 grados. Y esto era Tx y esto era 0 grados centígrados. ¿Qué tengo que hallar ahora? Tengo que hallar esta temperatura X. ¿Cómo hago eso? Si se dan cuenta, con analogía eléctrica es más fácil hallar eso. ¿Cómo hago eso? ¿Quién me dice? Yo ya tengo el flujo de calor total, que es este H, que lo he hallado, ¿no ve? Que lo he hallado. Entonces, en una disposición en serie, esos flujos, ¿cómo va a ser? El Igual. H del cobre, el H del hierro. Va a Entonces, ser en el una mismo. disposición en serie son iguales. ¿No ve? El H total es igual al H del cobre, es igual al H del hierro. ¿De acuerdo? De acuerdo. Listo. Ahora, ¿qué hago entonces? Voy a aplicar mi ley de Fourier en analogía eléctrica, pero solamente para esta partecita. O para esta partecita, depende de ustedes. ¿Cuál quieren hacer? ¿Para el hierro o para el cobre? Va a ser lo mismo. Ya, yo voy a hacer cobre, uno que me lo haga del hierro. Si me lo hace y sacamos lo mismo, ya saben, voy a considerar para su primero o segundo parcial. Yo voy a hacer para el cobre, alguien que me lo haga para el hierro me manda al WhatsApp. ¿Ya? Vamos a hacer para el cobre. Vamos a aplicar ley de Fourier, analogía eléctrica. Delta T sobre R. ¿Qué R? En este caso vamos a hacer delta T. ¿Qué habíamos dicho que es delta T? Temperatura caliente menos temperatura fría. ¿Quién me dice cuál va a ser mi temperatura caliente y cuál va a ser mi temperatura fría? 100 menos TX. Listo. 100 menos Tx. Porque se supone que Tx tiene que ser menor a 100 grados y mayor a 0 grados. Listo. Sobre. Necesito la resistencia entre estas dos temperaturas. ¿Cuál es esa resistencia? La del cobre. ¿No ve? Listo.
Yo ya tengo esto de dato. Tengo esto de dato. Lo único que tengo que hacer es despejar Tx. Listo, con eso ya yo Tx. 7,69 por 10 a la 4. Esto es igual a 100 menos Tx sobre resistencia del cobre. Era 9,16 por 10 a la menos 4. Por 10 a la menos 4. Listo. Despéjenmelo Tx. ¿Cuánto es? $29,56. 29,56 grados centígrados. Listo. Ahora, si lo hacemos por el otro lado, me tienen que dar lo mismo. Ustedes háganlo. Si es que alguien me lo hace, me manda el WhatsApp. Oxy, yo he hecho por el otro lado y me salió 29,38. Sí, Oxy, con el hierro. Cercano, ¿no? Sí. Sí, Oxy. Por los decimales es eso. Esa diferencia es por los decimales. Pero es casi igual. Entonces, pueden hacer por los dos lados, ¿no? Listo. Ya he llegado la temperatura que está en medio de los dos materiales. ¿Tienen alguna pregunta, duda hasta acá? ¿Dudas, preguntas? Facilito, ¿no? Ya muchachos, ya son las 10, no quiero cansarlos. Mañana vamos a continuar con otros 6 ejercicios y el sábado ya quiero entrar de una vez a ciclos termodinámicos. ¿Ya? Y con eso muere su segundo parcial. Oxy, una pregunta sobre la práctica del ejercicio 3. ¿Me puede indicar más o menos cómo es la gráfica? Algo así? ¿Del ejercicio 3? Sí, de la práctica. Ya, ahorita lo revisamos. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? Un ratito voy a buscar la No. práctica. Hasta, ¿sí? ¿Nada? Ya muchachos, entonces aquí acabaría nuestra clase de hoy. Como les digo, mañana continuamos. Para el sábado de una vez entrar a termodinámica. Vayan anotándose sus nombres. ¿Dónde está? Sí, del ejercicio 2 puedo sacarle foto. Ya, un ratito. ¿Qué tal? Oxy, el ejercicio 4. Ya. ¿Dónde está el 4? El primero, por favor. Ya, cualquier duda, pregunta, ya saben, me la hacen nomás. Estoy buscando la práctica. Oxy, ¿mañana vamos a pasar? Sí, a la misma hora, 8. Ya, listo, Oxy.
Ya está. Eso es su práctica, ¿no? ¿Qué ejercicio me decías? ¿El 3? Sí, Oxy, el ejercicio 3. ¿Qué dice? Doña Ahorras tiene un cuartito interior donde hace labor las tardes de invierno, arriba, abajo, a la izquierda y al fondo de la habitación. Viven vecinos que encienden la calefacción. Ya. Luego, aquí lo haré. Ya. Entonces, ¿qué me dice? Tenemos un cuartito, ¿no? Tan, 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 tan. Ya, un ratito es que lo puedo saber. Listo, ¿alguna pregunta o duda más que tengan? ¿Se han anotado todos para cerrarlo la clase? Sí, sí, auxiliar. Listo, entonces muchachos, nos vemos mañana y el sábado para continuar con esto. El sábado ya terminar ciclos termodinámicos y entrar de una vez con tercer parcial, porque eso nos queda un mes, ¿no? Supuestamente hasta el 21 tengo que acabar el avance. Y miren, ya estamos en julio, 1 de julio, tenemos menos de 20 días para terminar tercer parcial. Ya, entonces, el sábado quiero terminar ya de una vez ciclos termodinámicos y ya desde la siguiente semana ya entrar tercer parcial con electricidad. Sí. Muchachos, ¿sí? Disculpe una pregunta. ¿Este video de acá lo va a subir a su página de YouTube o al grupo? Sí, todo lo subo a YouTube. Todas las clases están en YouTube. Ya. Gracias, Oxy.